¿Alguna vez has sentido que alguien en tu entorno tiene una influencia negativa en tu vida, pero no sabes exactamente cómo identificarlo? Jesús advirtió en Mateo 7:15 que debemos estar alerta, ya que hay quienes aparentan ser inofensivos, pero en realidad ocultan intenciones destructivas. Este pasaje nos enseña que no todo lo que parece bueno lo es realmente, por lo que debemos estar atentos a las señales que revelan la verdadera naturaleza de una persona. Hoy aprenderás a reconocer 14 señales que pueden indicar que alguien a tu alrededor actúa con maldad, de modo que puedas proteger tu corazón y tu espíritu. ¿Estás listo para aprender a discernir con sabiduría y confiar en la luz de Dios? No pierdas detalle de lo que viene a continuación. A veces, las personas que nos rodean pueden manifestar comportamientos que nos generan dudas, pero no siempre sabemos cómo interpretarlos. Jesús nos dejó una advertencia clara en Mateo 7:15, cuando nos dijo que tengamos cuidado con aquellos que se presentan como si fueran de confianza, pero que en realidad ocultan intenciones peligrosas. No se trata solo de una advertencia, sino también de un llamado a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Muchas personas pueden proyectar una imagen de bondad, pero eso no significa necesariamente que sus intenciones sean puras. Es curioso cómo la maldad rara vez se presenta de forma obvia. Si fuera fácil de reconocer, podríamos evitarla sin problema. Sin embargo, muchas veces se esconde detrás de actitudes amables y palabras reconfortantes, mientras en secreto busca dividir y dañar. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Desde afuera parecía ser un seguidor leal, alguien que caminaba junto al Hijo de Dios y presenciaba sus milagros. Sin embargo, su corazón albergaba motivaciones egoístas y una gran traición. Aparentemente era uno más del grupo, pero su verdadera intención se reveló cuando vendió a Jesús por unas monedas de plata. Este ejemplo nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso quienes parecen estar más cerca de nosotros pueden esconder intenciones ocultas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es que solemos confiar en los demás. Nos cuesta aceptar que alguien a quien apreciamos, como un amigo, compañero de trabajo o incluso un familiar, pueda estar actuando con malas intenciones. Nos decimos a nosotros mismos que tal vez estamos exagerando, que esa persona no puede ser tan mala. Pero la Biblia nos enseña a ser prudentes y a desarrollar discernimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel debía elegir al futuro rey de Israel, Dios le recordó que Él no juzga como lo hacen los hombres, que se fijan en la apariencia externa, sino que examina el corazón. Esto nos muestra la importancia de ir más allá de lo superficial y buscar la verdad en lo profundo. Tal vez te preguntes cómo identificar a alguien que oculta su verdadera naturaleza. Aunque no siempre es fácil, la Escritura nos da herramientas para reconocer ciertos patrones. Jesús explicó en Mateo 7:16-17 que los frutos de una persona revelan quién es realmente. Un árbol bueno da frutos buenos, mientras que un árbol malo produce frutos dañinos. Del mismo modo, aunque alguien intente ocultar su verdadera personalidad, sus acciones acabarán demostrando su verdadera naturaleza. Si en tu vida hay alguien que constantemente genera conflictos, dudas y malestar, es una señal de alerta. Así como en un jardín, donde algunas plantas parecen idénticas al principio, pero con el tiempo unas dan frutos dulces y otras producen espinas. También ocurre con las personas. Esto no significa que debamos juzgar de manera precipitada, pero sí que debemos tener prudencia con quienes permitimos que entren en nuestras vidas. Una forma de discernir la verdadera naturaleza de alguien es observar si hay patrones de manipulación. Las personas malintencionadas suelen construir una imagen idealizada de sí mismas para ganarse nuestra confianza. Sin embargo, su objetivo no es el bienestar ajeno, sino aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás. En la historia de Absalón, hijo del rey David, podemos ver esto con claridad. Absalón se posicionaba estratégicamente en la entrada de la ciudad para ganarse la simpatía del pueblo, fingiendo preocuparse por la justicia. Pero su intención no era ayudar, sino arrebatarle el trono a su padre. Esto nos recuerda que la maldad muchas veces se disfraza de generosidad y bondad,
para conseguir lo que quiere. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el uso de la manipulación emocional. Las personas con malas intenciones suelen hacernos sentir culpables por problemas que no nos corresponden, haciéndonos creer que somos responsables de su felicidad o bienestar. Sin embargo, esto es solo una estrategia para desviarnos de nuestras prioridades y someternos a su control. La Biblia nos advierte contra esto en Proverbios 4:23, donde nos dice que debemos guardar nuestro corazón, ya que de él mana la vida. Es fundamental protegernos emocionalmente y no permitir que otros nos alejen del propósito que Dios tiene para nosotros. La verdad es que nadie puede ocultar su verdadera personalidad para siempre. En algún momento, su verdadera esencia sale a la luz, especialmente cuando se enfrenta a situaciones que no puede controlar. Puede ser una reacción desmedida ante una crítica, una actitud egoísta en un momento de crisis o incluso un comentario que revela su verdadera intención. Estos momentos nos ofrecen la oportunidad de ver con claridad y actuar con sabiduría. A pesar de todo esto, debemos recordar que nuestra lucha no es contra las personas en sí mismas, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de ellas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestro combate no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades que dominan el mundo de las tinieblas. Esto nos invita a no actuar con resentimiento, sino a mantener una perspectiva espiritual en cada situación. Un ejemplo actual de este tipo de comportamiento puede darse en el ámbito laboral. Tal vez tengas un compañero de trabajo que en apariencia es amable y servicial, pero que constantemente genera conflictos, habla mal de los demás o fomenta la competencia desleal. En situaciones como estas, es importante buscar la guía de Dios para saber cómo manejarlas sin caer en provocaciones. La oración y la meditación en la palabra nos ayudan a mantenernos firmes y evitar que estas influencias afecten nuestra paz. También es esencial rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a mantener la claridad. Proverbios 27:17 nos dice que el hierro se afila con el hierro y que el trato con los demás nos ayuda a crecer. Tener a nuestro lado personas que reflejen la luz de Dios nos permite enfrentar mejor los desafíos. Por más poderosa que pueda parecer la maldad, no tiene el control final. Dios siempre tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. Romanos 12:19 nos aconseja que no tomemos venganza, sino que dejemos el juicio en manos de Dios, pues Él es quien hará justicia. Esta enseñanza nos libera del peso de tratar de corregir todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar en la soberanía divina. La vida nos pondrá en situaciones donde tendremos que enfrentarnos a personas con intenciones ocultas, pero si aprendemos a discernir y confiamos en Dios, podremos navegar estos momentos con sabiduría y sin perder nuestra paz. No estamos solos en este camino. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para protegernos y afrontar cada prueba con fe y gracia. Mantén tu corazón cerca de Él, busca su dirección en cada paso y confía en que la luz de Dios siempre vencerá a la oscuridad. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir, inspirar o manipular, acercarnos a la verdad o alejarnos de ella. Sin embargo, no siempre reflejan la realidad del corazón de quien las pronuncia. Jeremías 9:8 nos advierte que hay quienes hablan con aparente amabilidad, pero en su interior planean trampas. Esta enseñanza nos invita a estar atentos a las intenciones ocultas detrás de discursos aparentemente inofensivos. No todo lo que suena dulce proviene de un corazón sincero. A lo largo de la historia, muchas personas han usado palabras para manipular y sembrar confusión. Desde el principio, vemos en la Biblia cómo la serpiente en el Edén engañó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. En Génesis 3, la serpiente le pregunta si Dios realmente había prohibido comer de todos los árboles del jardín. En esa simple frase había una intención oculta: sembrar la duda. Este pasaje nos recuerda que quienes buscan manipularnos a menudo lo hacen envolviendo sus mensajes en un manto de aparente interés o preocupación. Las palabras pueden ser usadas para beneficio propio, para desviar responsabilidades o para dividir a otros.
Santiago 3:6 describe el poder destructivo de la lengua como un fuego capaz de contaminar todo a su paso. Un comentario malintencionado, una mentira disfrazada de verdad o un halago con segundas intenciones pueden sembrar caos en una relación, en un grupo de trabajo o incluso en una comunidad entera. Quienes manipulan con palabras suelen recurrir a la adulación excesiva o a la victimización para conseguir lo que desean. En Proverbios 26, 23 a 25, se nos advierte que los labios amables pueden ocultar un corazón malicioso y que no debemos confiar ciegamente en discursos agradables. Los manipuladores no solo intentan convencernos con palabras, sino que también construyen una imagen que los hace parecer dignos de confianza. Sin embargo, como dice Jesús en Mateo 12:34, lo que sale de la boca es un reflejo de lo que hay en el corazón. Aunque alguien pueda aparentar bondad por un tiempo, su verdadero carácter siempre terminará saliendo a la luz. Un ejemplo de esto en las Escrituras es la historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón fingió vulnerabilidad y usó palabras dulces para engañar a Tamar y aprovecharse de ella. Su historia nos muestra que las palabras manipuladoras no solo causan daño, sino que pueden traer consecuencias devastadoras. Este relato es un recordatorio de que debemos estar alerta y no dejarnos engañar por quienes utilizan las palabras para ocultar sus verdaderas intenciones. Las palabras manipuladoras no siempre son obvias. Pueden presentarse en forma de consejos aparentemente bien intencionados, preocupaciones fingidas o apoyo condicionado. Sin embargo, al igual que un árbol malo no puede dar buenos frutos, las palabras de alguien con malas intenciones eventualmente generan discordia, confusión y daño. Proverbios 15:4 nos dice que la lengua apacible es un árbol de vida, pero que la lengua perversa puede quebrantar el espíritu. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el efecto que tienen las palabras de quienes nos rodean. En un mundo donde las palabras pueden ser usadas como armas, el discernimiento es una herramienta indispensable. Dios nos llama a evaluar con cuidado lo que escuchamos y a no aceptar todo como verdad sin antes examinarlo. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta a poner a prueba los espíritus para saber si realmente provienen de Dios. Esto significa que no debemos aceptar ciegamente lo que se nos dice, sino analizar las palabras y las intenciones detrás de ellas a la luz de la verdad de Dios. Algunas personas no solo manipulan a los demás con palabras, sino que también construyen una narrativa para justificar su propio comportamiento. En el caso de Saúl, el primer rey de Israel, vemos cómo intentó excusar su desobediencia a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, después de recibir la orden de destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, Saúl desobedeció y guardó parte del botín. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, en lugar de admitir su error, intentó justificarse diciendo que el pueblo había tomado lo mejor del botín para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Este relato nos enseña que las palabras manipuladoras muchas veces se utilizan para desviar la atención de la verdad. A pesar de la facilidad con la que algunos pueden manipular con palabras, la verdad siempre termina saliendo a la luz. En Romanos 12, 17 a 18, Pablo nos exhorta a no pagar mal con mal y a procurar vivir en paz con todos. Esto no significa que debamos tolerar la manipulación o el engaño, sino que nuestra respuesta debe reflejar la sabiduría y la gracia de Dios. La mejor manera de protegernos contra las palabras manipuladoras es anclar nuestra identidad en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando conocemos su verdad y nos mantenemos firmes en ella, somos menos vulnerables al engaño. En Juan 8:32 se nos recuerda que conocer la verdad nos hará libres. Al meditar en la palabra de Dios y permitir que guíe nuestro corazón, desarrollamos la capacidad de discernir cuando alguien habla con intenciones oscuras. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a reconocer lo que es verdadero y puro. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien la da generosamente. Esta es una garantía de que no enfrentamos estas situaciones solos, sino que contamos con la guía divina para atravesarlas. Cuando entendemos el poder de las palabras y su impacto en nuestras vidas,
comenzamos a ser más cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Al confiar en Dios y buscar su dirección, podemos protegernos de quienes intentan manipularnos con palabras dulces, pero con intenciones ocultas. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y a caminar con la seguridad de que su verdad siempre prevalecerá sobre cualquier engaño. La envidia es una de las emociones más destructivas que pueden arraigarse en el corazón de una persona. Aunque muchas veces se disfraza de insatisfacción o crítica, su verdadero efecto es devastador, no solo para quien la siente, sino también para quienes la rodean. En Proverbios 14:30 se nos dice que un corazón tranquilo trae vida, pero la envidia corroe los huesos. Esta imagen es poderosa porque muestra cómo la envidia no solo afecta nuestras emociones, sino que también impacta nuestra paz y bienestar. Este sentimiento no es algo nuevo. Desde los primeros relatos bíblicos ha estado presente, generando división y tragedia. En Génesis 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado. En lugar de reflexionar sobre su propio corazón y mejorar su ofrenda, Caín dejó que la envidia creciera en su interior hasta que lo llevó a asesinar a su propio hermano. Este primer asesinato registrado en la Biblia nos muestra cómo la envidia puede consumir completamente a una persona y llevarla a tomar decisiones destructivas. La envidia se manifiesta de diferentes maneras. Puede aparecer como un resentimiento sutil ante el éxito de los demás o como una actitud de constante crítica hacia quienes logran algo significativo. En otros casos, se convierte en una hostilidad abierta, donde la persona envidiosa busca sabotear o disminuir los logros de otro. En Santiago 3:16 se nos advierte que donde hay envidia y rivalidad, también hay confusión y toda clase de maldad. Este versículo deja en claro que la envidia no solo es dañina en sí misma, sino que además abre la puerta a otros comportamientos destructivos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Números, donde Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón. Aparentemente, su motivación era una preocupación legítima por el liderazgo del pueblo, pero en realidad su verdadero motor era la envidia por la posición que Dios le había dado a Moisés. En Números 16 vemos que Dios respondió de manera contundente, haciendo que la tierra se abriera y los tragara junto con todos sus seguidores. Esta historia nos enseña que la envidia no solo pone en peligro a quien la siente, sino también a quienes se dejan influenciar por ella. La envidia no siempre es fácil de identificar, especialmente cuando se esconde detrás de actitudes que parecen normales. Una de las señales más evidentes es la tendencia a minimizar los logros ajenos o encontrar constantemente defectos en los demás. Quien siente envidia no se alegra por el bien del otro, sino que lo percibe como una amenaza. Proverbios 27:4 dice que la ira puede ser cruel y la furia arrolladora, pero que la envidia es aún peor. Esto nos indica que este sentimiento tiene la capacidad de destruir de una manera más silenciosa, pero igual de efectiva. Para comprender la raíz de la envidia, es necesario reconocer que en su esencia es una forma de insatisfacción. Surge cuando comparamos nuestra vida con la de los demás y olvidamos que cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. En Eclesiastés 4:4, el sabio reflexiona que todo esfuerzo y éxito despiertan envidia entre los hombres, pero que esto no tiene sentido y es como correr tras el viento. La envidia nos desvía de nuestra verdadera misión y nos hace enfocarnos en cosas que no tienen un valor eterno. Este sentimiento también puede ser una señal de falta de confianza en Dios. Cuando envidiamos las bendiciones de otra persona, estamos cuestionando de manera indirecta la bondad de Dios en nuestra propia vida. En lugar de confiar en que Él nos dará lo que necesitamos en su tiempo perfecto, permitimos que el resentimiento eche raíces. Filipenses 4:11-13 nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos, sino de nuestra relación con Dios. Pablo, quien enfrentó grandes dificultades, escribió que había aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la escasez, porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Además de ser destructiva, la envidia es contagiosa.
Cuando se permite que crezca dentro de un grupo, puede generar un ambiente tóxico lleno de desconfianza y competencia desleal. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, vemos cómo la envidia de Saúl hacia David no solo lo consumió a él, sino que afectó su liderazgo y sus relaciones con los demás. En un principio, Saúl apreciaba a David, pero cuando las mujeres de Israel comenzaron a cantar que David había derrotado a 10,000 enemigos, mientras que Saúl solo a 1,000, su percepción cambió. De ahí en adelante, su vida estuvo marcada por la obsesión de destruir a David, olvidando su verdadera responsabilidad como rey. Para combatir la envidia, es esencial desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que ya hemos recibido de Dios, en lugar de anhelar lo que tienen los demás. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta a dar gracias en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando practicamos la gratitud, encontramos paz y fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando en que Él proveerá lo necesario en el momento correcto. Otra herramienta clave para vencer la envidia es la oración. Cuando comenzamos a sentir envidia en nuestro corazón, debemos llevar esa emoción a Dios y pedirle que nos ayude a soltarla. En el Salmo 139, versículos 23 a 24, David oró pidiendo a Dios que examinara su corazón y le revelara cualquier camino de perversidad en él. Esta oración nos recuerda que debemos permitir que Dios transforme las áreas de nuestra vida que pueden estar influenciadas por emociones negativas. La envidia no tiene por qué definir nuestras relaciones o nuestra manera de vivir. Con la ayuda de Dios, podemos aprender a reconocerla, confrontarla y superarla. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en agentes de unidad y reconciliación. En Juan 10:10, Jesús dice que el enemigo solo viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. La envidia es una herramienta que el enemigo usa para robarnos la alegría y destruir nuestras relaciones, pero Cristo nos ofrece un camino diferente, uno que nos lleva a una vida plena en su presencia. Si seguimos el ejemplo de Jesús, podemos liberarnos de la trampa de la envidia y caminar en la paz y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La clave está en confiar en que su plan es perfecto y en recordar que nuestra felicidad no depende de lo que otros tienen, sino de la relación que cultivamos con Él. La manipulación emocional es una de las herramientas más sutiles y devastadoras que pueden emplear las personas con intenciones maliciosas. Se infiltra en las relaciones de manera casi imperceptible, ejerciendo una influencia que a simple vista puede parecer inofensiva, pero que poco a poco va minando la confianza, el autoestima y la claridad de pensamiento de quienes la padecen. La persona manipuladora no siempre se presenta como alguien agresivo o dominante, sino que, en muchos casos, adopta una apariencia amable, generosa e incluso vulnerable, generando un sentimiento de culpa o responsabilidad en los demás. Esta estrategia le permite controlar a quienes la rodean sin que estos se den cuenta de que están siendo manipulados. La Biblia nos advierte sobre estas actitudes en Proverbios 26:24 a 25, donde se nos dice que quien odia puede disimularlo con sus labios, pero en su interior alberga engaño. Aunque sus palabras sean dulces, no debemos confiar en ellas, porque en su corazón hay perversidad. Este pasaje nos recuerda la importancia de estar atentos y discernir con sabiduría a quienes permitimos entrar en nuestras vidas. El objetivo de la manipulación emocional no es construir relaciones sanas ni fomentar el bienestar mutuo, sino ejercer un control encubierto sobre las emociones y decisiones de los demás. Para ello, las personas manipuladoras recurren a diversas tácticas, como el uso exagerado de halagos, la victimización constante, el chantaje emocional y la insinuación sutil de que se les debe algo. Estas estrategias tienen un propósito claro: crear un vínculo de dependencia en el que la víctima pierde su autonomía y comienza a dudar de su propio criterio. En 2 Timoteo 3:1 a 5, Pablo advierte sobre este tipo de personas, describiéndolas como amadores de sí mismos, arrogantes, soberbios y manipuladores. Aunque en un principio pueden parecer inofensivos,
Con el tiempo sus verdaderas intenciones salen a la luz. Un claro ejemplo de manipulación emocional en las Escrituras se encuentra en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En 2 Samuel 15, 2-6, Absalón se posiciona estratégicamente a las puertas de la ciudad y se muestra preocupado por la justicia, halagando y ganándose la confianza del pueblo. Sin embargo, su verdadero objetivo no era ayudar ni hacer justicia, sino usurpar el trono de su padre. Este relato nos enseña que la maldad no siempre se presenta con violencia o agresión directa, sino que, en muchas ocasiones, se disfraza de bondad y generosidad para alcanzar sus fines egoístas. Una de las formas más comunes de manipulación emocional es el uso de la culpa como herramienta de control. Las personas manipuladoras saben cómo jugar con los sentimientos de los demás para hacerles creer que son responsables de su bienestar, sus errores o sus fracasos. Se presentan como víctimas constantes, logrando que quienes los rodean sientan la necesidad de sacrificarse por ellos, aunque esto les cause daño. Esta estrategia genera un ciclo de dependencia emocional en el que la víctima se siente atrapada, incapaz de alejarse sin experimentar un profundo sentimiento de remordimiento. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esta trampa en Mateo 11, 28-30, donde Jesús nos dice que llevemos nuestras cargas a Él, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Esto significa que no debemos cargar con pesos emocionales que no nos corresponden, ni permitir que otros nos manipulen con falsas culpas. Cuando sentimos que estamos atrapados en una relación en la que constantemente nos hacen sentir responsables de la felicidad o el bienestar de otra persona, es fundamental recordar que solo Dios tiene el poder de llenar el vacío en el corazón humano y que nuestra responsabilidad principal es con Él. Otra táctica común de la manipulación emocional es el uso del miedo. Las personas manipuladoras crean un ambiente de inseguridad y amenaza constante, haciendo que sus víctimas sientan que no pueden tomar decisiones por sí solas, o que cualquier intento de independencia traerá consecuencias negativas. Pueden insinuar que sin su ayuda todo saldrá mal, que nadie más los aceptará, o que serán castigados de alguna forma si no siguen sus deseos. Este tipo de manipulación genera un estado de ansiedad y dependencia, en el que la persona pierde la confianza en sí misma y en su capacidad para actuar libremente. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que no debemos dejarnos controlar por el miedo, sino confiar en la fortaleza que Dios nos da para tomar decisiones con libertad y sabiduría. En muchas ocasiones, alejarse de un manipulador puede ser difícil, especialmente cuando el miedo se ha arraigado en el corazón. Sin embargo, la Biblia nos anima a no temer, sino a buscar la dirección de Dios y confiar en su protección. La manipulación emocional también puede presentarse en forma de una constante demanda de atención y validación. Quienes la practican intentan hacer que todo gire en torno a ellos, exigiendo que sus necesidades sean siempre la prioridad y usando el chantaje emocional para asegurarse de que los demás se mantengan a su disposición. Al principio, pueden aparentar ser personas cariñosas y necesitadas de afecto, pero con el tiempo, su comportamiento revela un patrón de egoísmo en el que buscan absorber la energía emocional de quienes los rodean. Filipenses 2:3-4 nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los de los demás. Este pasaje nos ayuda a discernir cuándo una relación es sana y equilibrada, basada en el amor genuino y el respeto mutuo, y cuándo se está convirtiendo en una dinámica de control y manipulación. Es crucial entender que la manipulación emocional no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que también tiene un impacto negativo en comunidades enteras. Cuando este comportamiento se permite o se normaliza, genera división, desconfianza y un ambiente tóxico en el que la verdad y la autenticidad son desplazadas por el control y la manipulación. En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, lo que significa que cualquier ambiente marcado por la manipulación, la mentira y el caos no proviene de Él. Cuando nos encontramos en situaciones donde la manipulación parece reinar,
es fundamental pedir a Dios discernimiento y sabiduría para saber cómo actuar sin caer en el juego del manipulador. La mejor manera de enfrentar la manipulación emocional no es mediante la confrontación impulsiva o el rechazo inmediato, sino con discernimiento y prudencia. Proverbios 4:7 nos instruye a buscar la sabiduría por encima de todas las cosas y a adquirir entendimiento. Esto implica analizar la situación con calma, buscar la guía de Dios y actuar con estrategia. En algunos casos, la mejor opción será establecer límites claros y evitar a la persona manipuladora. En otros, será necesario enfrentar la situación con una conversación honesta y directa. Lo importante es no permitir que la manipulación tenga el control sobre nuestras vidas. Además, es crucial recordar que quienes manipulan emocionalmente también están alejados de la verdad de Dios. Muchas veces, sus acciones son el resultado de heridas profundas o inseguridades no resueltas. Esto no significa que debamos tolerar su comportamiento, pero sí que debemos orar por ellos, pidiendo a Dios que los transforme. En Romanos 12, 20, 21 se nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer, y si tiene sed, le demos de beber, porque así haremos que se avergüence de su conducta. No debemos dejarnos vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. En última instancia, la manipulación emocional no puede prosperar en la vida de alguien que está firmemente anclado en su identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Él y reconocemos el valor que Dios nos ha dado, nos volvemos menos susceptibles a las estrategias de control de los demás. En Gálatas 5:1 se nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y a no someternos nuevamente a un yugo de esclavitud. Esto significa que tenemos la autoridad espiritual para rechazar cualquier intento de manipulación y para vivir con la seguridad de que Dios nos ha llamado a una vida de paz, verdad y libertad. Al mantenernos en comunión constante con Él y permitir que su Espíritu nos guíe, podremos discernir con claridad las intenciones ocultas de quienes intentan manipularnos y actuar con sabiduría y firmeza. Además de reconocer las señales de la manipulación emocional y establecer límites, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios para no caer en estas trampas. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con creyentes sabios y piadosos son herramientas clave para mantenernos firmes ante las estrategias de quienes buscan ejercer control sobre nosotros. La Biblia nos exhorta en Santiago 1:5 a pedir sabiduría a Dios, quien la concede generosamente sin reproches. Cuando enfrentamos situaciones en las que sentimos que estamos siendo manipulados o controlados emocionalmente, nuestra mejor respuesta es buscar la dirección divina antes de tomar cualquier decisión. Muchas veces, la solución no se encuentra en reaccionar impulsivamente o en intentar cambiar a la persona manipuladora, sino en fortalecer nuestra relación con Dios para que Él nos guíe en la forma correcta de actuar. Es importante comprender que la manipulación emocional es, en muchos casos, un reflejo del vacío y la inseguridad que la persona manipuladora lleva en su interior. Quienes ejercen este tipo de control sobre los demás a menudo tienen heridas profundas que no han sido sanadas y buscan llenar su falta de autoestima o sentido de valía mediante la dominación de otros. Aunque esto no justifica su comportamiento ni nos obliga a soportarlo, sí nos ayuda a comprender que la lucha no es solo contra la persona en sí, sino contra el engaño y el pecado que la han llevado a actuar de esa manera. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales de maldad. Este versículo nos anima a enfrentar estas situaciones desde una perspectiva espiritual, entendiendo que solo Dios puede transformar verdaderamente un corazón y traer restauración. Cuando nos encontramos en una relación donde la manipulación es constante, una de las decisiones más sabias que podemos tomar es alejarnos o poner límites claros. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos a sacudirse el polvo de los pies cuando no sean recibidos en un lugar. Este gesto simboliza que no estamos obligados a permanecer en entornos que dañan nuestra paz, nuestra salud emocional y nuestra relación con Dios. En ocasiones, cortar lazos con una persona manipuladora puede ser difícil, especialmente si es alguien cercano como un amigo, un familiar
o un compañero de trabajo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra prioridad debe ser buscar la voluntad de Dios y proteger nuestra paz espiritual. No significa que dejemos de orar por la otra persona o que le deseemos mal, sino que entendemos que no podemos sacrificar nuestra estabilidad y nuestro propósito en Dios para sostener una relación tóxica. La sanidad emocional después de haber experimentado manipulación también es un proceso que requiere tiempo y la intervención de Dios. Muchas personas que han sido víctimas de este tipo de control emocional sienten culpa, confusión y miedo de volver a confiar en otros. Sin embargo, la Biblia nos ofrece palabras de esperanza y restauración. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos da fuerzas para salir de relaciones dañinas, sino que también nos ayuda a sanar nuestras heridas y a restaurar nuestra confianza. Cuando permitimos que Él sane nuestras emociones, podemos caminar nuevamente con seguridad, sin temor a volver a ser manipulados. Además de la oración y la sanidad emocional, rodearnos de personas que reflejen el amor y la verdad de Dios es fundamental para fortalecer nuestro espíritu. En Proverbios 27:17 se nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que necesitamos rodearnos de personas que nos edifiquen, nos guíen en la verdad y nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe. Una de las estrategias del enemigo es aislarnos cuando hemos sido lastimados, haciéndonos creer que es mejor no confiar en nadie para evitar ser heridos nuevamente. Sin embargo, Dios nos creó para vivir en comunidad y para fortalecernos mutuamente en el camino de la fe. Buscar el consejo y el apoyo de personas sabias y piadosas nos ayudará a recuperarnos y a evitar caer nuevamente en relaciones manipuladoras. El perdón también juega un papel crucial en este proceso. Aunque el perdón no significa justificar el mal comportamiento de alguien ni permitir que nos sigan dañando, sí es un acto de obediencia a Dios que nos libera del resentimiento y la amargura. En Efesios 4:31-32 se nos insta a deshacernos de toda amargura, ira y enojo y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Guardar rencor solo nos ata emocional y espiritualmente a la persona que nos ha hecho daño, mientras que el perdón nos libera y nos permite avanzar con paz en nuestro corazón. Es un acto de fe que nos permite soltar la carga y confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. En última instancia, la clave para superar la manipulación emocional y evitar caer nuevamente en ella es fortalecer nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Dios y vivimos anclados en su verdad, nos volvemos menos vulnerables a las estrategias de manipulación. Juan 8:32 nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de Dios nos da claridad para identificar el engaño, la manipulación y las falsas intenciones de los demás. Nos permite actuar con sabiduría y discernimiento, sin caer en trampas emocionales ni permitir que otros controlen nuestra vida. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud emocional, ni bajo el dominio de quienes buscan manipularnos para su beneficio. Así como Jesús enfrentó la manipulación y la mentira con la verdad y la sabiduría divina, nosotros también debemos aprender a responder con firmeza y discernimiento. La paz que Dios nos ofrece no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que aún en medio de las dificultades, Él está con nosotros y nos guía en cada paso. Cuando enfrentamos situaciones de manipulación, en lugar de reaccionar con miedo o desesperación, debemos recordar que Dios nos ha dado autoridad para rechazar toda forma de engaño y vivir en la plenitud de su verdad. En Romanos 8:37 se nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo que significa que no importa cuán intensa sea la batalla emocional, con Dios de nuestro lado podemos superarla y salir fortalecidos. La victoria sobre la manipulación emocional no solo se trata de alejarse de personas dañinas, sino de fortalecer nuestro espíritu para no volver a caer en sus redes. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para discernir,
protegernos y vivir en la libertad que Él nos ha prometido. A través de la oración, la sabiduría, el perdón y el fortalecimiento de nuestra identidad en Cristo, podemos romper con los patrones de manipulación y caminar en la luz de la verdad. No debemos temer ni sentirnos indefensos, porque Dios pelea nuestras batallas y nos da la fuerza para vivir en su paz y en su propósito. Cuando confiamos plenamente en Él, podemos estar seguros de que ninguna estrategia de manipulación tendrá poder sobre nosotros, porque estamos anclados en su amor y en su verdad eterna. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu entorno tiene una influencia negativa en tu vida, pero no sabes exactamente cómo identificarlo? Jesús advirtió en Mateo 7:15 que debemos estar alerta, ya que hay quienes aparentan ser inofensivos, pero en realidad ocultan intenciones destructivas. Este pasaje nos enseña que no todo lo que parece bueno lo es realmente, por lo que debemos estar atentos a las señales que revelan la verdadera naturaleza de una persona. Hoy aprenderás a reconocer 14 señales que pueden indicar que alguien a tu alrededor actúa con maldad, de modo que puedas proteger tu corazón y tu espíritu. ¿Estás listo para aprender a discernir con sabiduría y confiar en la luz de Dios? No pierdas detalle de lo que viene a continuación. A veces, las personas que nos rodean pueden manifestar comportamientos que nos generan dudas, pero no siempre sabemos cómo interpretarlos. Jesús nos dejó una advertencia clara en Mateo 7:15, cuando nos dijo que tengamos cuidado con aquellos que se presentan como si fueran de confianza, pero que en realidad ocultan intenciones peligrosas. No se trata solo de una advertencia, sino también de un llamado a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Muchas personas pueden proyectar una imagen de bondad, pero eso no significa necesariamente que sus intenciones sean puras. Es curioso cómo la maldad rara vez se presenta de forma obvia. Si fuera fácil de reconocer, podríamos evitarla sin problema. Sin embargo, muchas veces se esconde detrás de actitudes amables y palabras reconfortantes, mientras en secreto busca dividir y dañar. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Desde afuera parecía ser un seguidor leal, alguien que caminaba junto al Hijo de Dios y presenciaba sus milagros. Sin embargo, su corazón albergaba motivaciones egoístas y una gran traición. Aparentemente era uno más del grupo, pero su verdadera intención se reveló cuando vendió a Jesús por unas monedas de plata. Este ejemplo nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso quienes parecen estar más cerca de nosotros pueden esconder intenciones ocultas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es que solemos confiar en los demás. Nos cuesta aceptar que alguien a quien apreciamos, como un amigo, compañero de trabajo o incluso un familiar, pueda estar actuando con malas intenciones. Nos decimos a nosotros mismos que tal vez estamos exagerando, que esa persona no puede ser tan mala. Pero la Biblia nos enseña a ser prudentes y a desarrollar discernimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel debía elegir al futuro rey de Israel, Dios le recordó que Él no juzga como lo hacen los hombres, que se fijan en la apariencia externa, sino que examina el corazón. Esto nos muestra la importancia de ir más allá de lo superficial y buscar la verdad en lo profundo. Tal vez te preguntes cómo identificar a alguien que oculta su verdadera naturaleza. Aunque no siempre es fácil, la Escritura nos da herramientas para reconocer ciertos patrones. Jesús explicó en Mateo 7:16-17 que los frutos de una persona revelan quién es realmente. Un árbol bueno da frutos buenos, mientras que un árbol malo produce frutos dañinos. Del mismo modo, aunque alguien intente ocultar su verdadera personalidad, sus acciones acabarán demostrando su verdadera naturaleza. Si en tu vida hay alguien que constantemente genera conflictos, dudas y malestar, es una señal de alerta. Así como en un jardín, donde algunas plantas parecen idénticas al principio, pero con el tiempo unas dan frutos dulces y otras producen espinas. También ocurre con las personas. Esto no significa que debamos juzgar de manera precipitada, pero sí que debemos tener prudencia con quienes permitimos que entren en nuestras vidas. Una forma de discernir la verdadera naturaleza de alguien
es observar si hay patrones de manipulación. Las personas malintencionadas suelen construir una imagen idealizada de sí mismas para ganarse nuestra confianza. Sin embargo, su objetivo no es el bienestar ajeno, sino aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás. En la historia de Absalón, hijo del rey David, podemos ver esto con claridad. Absalón se posicionaba estratégicamente en la entrada de la ciudad para ganarse la simpatía del pueblo, fingiendo preocuparse por la justicia. Pero su intención no era ayudar, sino arrebatarle el trono a su padre. Esto nos recuerda que la maldad muchas veces se disfraza de generosidad y bondad para conseguir lo que quiere. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el uso de la manipulación emocional. Las personas con malas intenciones suelen hacernos sentir culpables por problemas que no nos corresponden, haciéndonos creer que somos responsables de su felicidad o bienestar. Sin embargo, esto es solo una estrategia para desviarnos de nuestras prioridades y someternos a su control. La Biblia nos advierte contra esto en Proverbios 4:23, donde nos dice que debemos guardar nuestro corazón, ya que de él mana la vida. Es fundamental protegernos emocionalmente y no permitir que otros nos alejen del propósito que Dios tiene para nosotros. La verdad es que nadie puede ocultar su verdadera personalidad para siempre. En algún momento, su verdadera esencia sale a la luz, especialmente cuando se enfrenta a situaciones que no puede controlar. Puede ser una reacción desmedida ante una crítica, una actitud egoísta en un momento de crisis o incluso un comentario que revela su verdadera intención. Estos momentos nos ofrecen la oportunidad de ver con claridad y actuar con sabiduría. A pesar de todo esto, debemos recordar que nuestra lucha no es contra las personas en sí mismas, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de ellas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestro combate no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades que dominan el mundo de las tinieblas. Esto nos invita a no actuar con resentimiento, sino a mantener una perspectiva espiritual en cada situación. Un ejemplo actual de este tipo de comportamiento puede darse en el ámbito laboral. Tal vez tengas un compañero de trabajo que en apariencia es amable y servicial, pero que constantemente genera conflictos, habla mal de los demás o fomenta la competencia desleal. En situaciones como estas, es importante buscar la guía de Dios para saber cómo manejarlas sin caer en provocaciones. La oración y la meditación en la palabra nos ayudan a mantenernos firmes y evitar que estas influencias afecten nuestra paz. También es esencial rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a mantener la claridad. Proverbios 27:17 nos dice que el hierro se afila con el hierro y que el trato con los demás nos ayuda a crecer. Tener a nuestro lado personas que reflejen la luz de Dios nos permite enfrentar mejor los desafíos. Por más poderosa que pueda parecer la maldad, no tiene el control final. Dios siempre tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. Romanos 12:19 nos aconseja que no tomemos venganza, sino que dejemos el juicio en manos de Dios, pues Él es quien hará justicia. Esta enseñanza nos libera del peso de tratar de corregir todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar en la soberanía divina. La vida nos pondrá en situaciones donde tendremos que enfrentarnos a personas con intenciones ocultas, pero si aprendemos a discernir y confiamos en Dios, podremos navegar estos momentos con sabiduría y sin perder nuestra paz. No estamos solos en este camino. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para protegernos y afrontar cada prueba con fe y gracia. Mantén tu corazón cerca de Él, busca su dirección en cada paso y confía en que la luz de Dios siempre vencerá a la oscuridad. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir, inspirar o manipular, acercarnos a la verdad o alejarnos de ella. Sin embargo, no siempre reflejan la realidad del corazón de quien las pronuncia. Jeremías 9:8 nos advierte que hay quienes hablan con aparente amabilidad, pero en su interior planean trampas. Esta enseñanza nos invita a estar atentos a las intenciones ocultas detrás de discursos aparentemente inofensivos. No todo lo que suena dulce proviene de un corazón sincero. A lo largo de la historia, muchas personas han usado palabras para manipular y sembrar confusión.
Desde el principio vemos en la Biblia cómo la serpiente en el Edén engañó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. En Génesis 3, la serpiente le pregunta si Dios realmente había prohibido comer de todos los árboles del jardín. En esa simple frase había una intención oculta: sembrar la duda. Este pasaje nos recuerda que quienes buscan manipularnos a menudo lo hacen envolviendo sus mensajes en un manto de aparente interés o preocupación. Las palabras pueden ser usadas para beneficio propio, para desviar responsabilidades o para dividir a otros. Santiago 3:6 describe el poder destructivo de la lengua como un fuego capaz de contaminar todo a su paso. Un comentario malintencionado, una mentira disfrazada de verdad o un halago con segundas intenciones pueden sembrar caos en una relación, en un grupo de trabajo o incluso en una comunidad entera. Quienes manipulan con palabras suelen recurrir a la adulación excesiva o a la victimización para conseguir lo que desean. En Proverbios 26, 23 a 25, se nos advierte que los labios amables pueden ocultar un corazón malicioso y que no debemos confiar ciegamente en discursos agradables. Los manipuladores no solo intentan convencernos con palabras, sino que también construyen una imagen que los hace parecer dignos de confianza. Sin embargo, como dice Jesús en Mateo 12:34, lo que sale de la boca es un reflejo de lo que hay en el corazón. Aunque alguien pueda aparentar bondad por un tiempo, su verdadero carácter siempre terminará saliendo a la luz. Un ejemplo de esto en las Escrituras es la historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón fingió vulnerabilidad y usó palabras dulces para engañar a Tamar y aprovecharse de ella. Su historia nos muestra que las palabras manipuladoras no solo causan daño, sino que pueden traer consecuencias devastadoras. Este relato es un recordatorio de que debemos estar alerta y no dejarnos engañar por quienes utilizan las palabras para ocultar sus verdaderas intenciones. Las palabras manipuladoras no siempre son obvias. Pueden presentarse en forma de consejos aparentemente bien intencionados, preocupaciones fingidas o apoyo condicionado. Sin embargo, al igual que un árbol malo no puede dar buenos frutos, las palabras de alguien con malas intenciones eventualmente generan discordia, confusión y daño. Proverbios 15:4 nos dice que la lengua apacible es un árbol de vida, pero que la lengua perversa puede quebrantar el espíritu. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el efecto que tienen las palabras de quienes nos rodean. En un mundo donde las palabras pueden ser usadas como armas, el discernimiento es una herramienta indispensable. Dios nos llama a evaluar con cuidado lo que escuchamos y a no aceptar todo como verdad sin antes examinarlo. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta a poner a prueba los espíritus para saber si realmente provienen de Dios. Esto significa que no debemos aceptar ciegamente lo que se nos dice, sino analizar las palabras y las intenciones detrás de ellas a la luz de la verdad de Dios. Algunas personas no solo manipulan a los demás con palabras, sino que también construyen una narrativa para justificar su propio comportamiento. En el caso de Saúl, el primer rey de Israel, vemos cómo intentó excusar su desobediencia a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, después de recibir la orden de destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, Saúl desobedeció y guardó parte del botín. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, en lugar de admitir su error, intentó justificarse diciendo que el pueblo había tomado lo mejor del botín para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Este relato nos enseña que las palabras manipuladoras muchas veces se utilizan para desviar la atención de la verdad. A pesar de la facilidad con la que algunos pueden manipular con palabras, la verdad siempre termina saliendo a la luz. En Romanos 12, 17 a 18, Pablo nos exhorta a no pagar mal con mal y a procurar vivir en paz con todos. Esto no significa que debamos tolerar la manipulación o el engaño, sino que nuestra respuesta debe reflejar la sabiduría y la gracia de Dios. La mejor manera de protegernos contra las palabras manipuladoras es anclar nuestra identidad en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando conocemos su verdad y nos mantenemos firmes en ella, somos menos vulnerables al engaño. En Juan 8:32 se nos recuerda que conocer la verdad nos hará libres.
Al meditar en la palabra de Dios y permitir que guíe nuestro corazón, desarrollamos la capacidad de discernir cuando alguien habla con intenciones oscuras. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a reconocer lo que es verdadero y puro. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien la da generosamente. Esta es una garantía de que no enfrentamos estas situaciones solos, sino que contamos con la guía divina para atravesarlas. Cuando entendemos el poder de las palabras y su impacto en nuestras vidas, comenzamos a ser más cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Al confiar en Dios y buscar su dirección, podemos protegernos de quienes intentan manipularnos con palabras dulces, pero con intenciones ocultas. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y a caminar con la seguridad de que su verdad siempre prevalecerá sobre cualquier engaño. La envidia es una de las emociones más destructivas que pueden arraigarse en el corazón de una persona. Aunque muchas veces se disfraza de insatisfacción o crítica, su verdadero efecto es devastador, no solo para quien la siente, sino también para quienes la rodean. En Proverbios 14:30 se nos dice que un corazón tranquilo trae vida, pero la envidia corroe los huesos. Esta imagen es poderosa porque muestra cómo la envidia no solo afecta nuestras emociones, sino que también impacta nuestra paz y bienestar. Este sentimiento no es algo nuevo. Desde los primeros relatos bíblicos ha estado presente, generando división y tragedia. En Génesis 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado. En lugar de reflexionar sobre su propio corazón y mejorar su ofrenda, Caín dejó que la envidia creciera en su interior hasta que lo llevó a asesinar a su propio hermano. Este primer asesinato registrado en la Biblia nos muestra cómo la envidia puede consumir completamente a una persona y llevarla a tomar decisiones destructivas. La envidia se manifiesta de diferentes maneras. Puede aparecer como un resentimiento sutil ante el éxito de los demás o como una actitud de constante crítica hacia quienes logran algo significativo. En otros casos, se convierte en una hostilidad abierta, donde la persona envidiosa busca sabotear o disminuir los logros de otro. En Santiago 3:16 se nos advierte que donde hay envidia y rivalidad, también hay confusión y toda clase de maldad. Este versículo deja en claro que la envidia no solo es dañina en sí misma, sino que además abre la puerta a otros comportamientos destructivos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Números, donde Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón. Aparentemente, su motivación era una preocupación legítima por el liderazgo del pueblo, pero en realidad su verdadero motor era la envidia por la posición que Dios le había dado a Moisés. En Números 16 vemos que Dios respondió de manera contundente, haciendo que la tierra se abriera y los tragara junto con todos sus seguidores. Esta historia nos enseña que la envidia no solo pone en peligro a quien la siente, sino también a quienes se dejan influenciar por ella. La envidia no siempre es fácil de identificar, especialmente cuando se esconde detrás de actitudes que parecen normales. Una de las señales más evidentes es la tendencia a minimizar los logros ajenos o encontrar constantemente defectos en los demás. Quien siente envidia no se alegra por el bien del otro, sino que lo percibe como una amenaza. Proverbios 27:4 dice que la ira puede ser cruel y la furia arrolladora, pero que la envidia es aún peor. Esto nos indica que este sentimiento tiene la capacidad de destruir de una manera más silenciosa, pero igual de efectiva. Para comprender la raíz de la envidia, es necesario reconocer que en su esencia es una forma de insatisfacción. Surge cuando comparamos nuestra vida con la de los demás y olvidamos que cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. En Eclesiastés 4:4, el sabio reflexiona que todo esfuerzo y éxito despiertan envidia entre los hombres, pero que esto no tiene sentido y es como correr tras el viento. La envidia nos desvía de nuestra verdadera misión y nos hace enfocarnos en cosas que no tienen un valor eterno. Este sentimiento también puede ser una señal de falta de confianza en Dios. Cuando envidiamos las bendiciones de otra persona, estamos cuestionando de manera indirecta la bondad de Dios en nuestra propia vida.
En lugar de confiar en que Él nos dará lo que necesitamos en su tiempo perfecto, permitimos que el resentimiento eche raíces. Filipenses 4:11-13 nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos, sino de nuestra relación con Dios. Pablo, quien enfrentó grandes dificultades, escribió que había aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la escasez, porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Además de ser destructiva, la envidia es contagiosa. Cuando se permite que crezca dentro de un grupo, puede generar un ambiente tóxico lleno de desconfianza y competencia desleal. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, vemos cómo la envidia de Saúl hacia David no solo lo consumió a él, sino que afectó su liderazgo y sus relaciones con los demás. En un principio, Saúl apreciaba a David, pero cuando las mujeres de Israel comenzaron a cantar que David había derrotado a 10,000 enemigos, mientras que Saúl solo a 1,000, su percepción cambió. De ahí en adelante, su vida estuvo marcada por la obsesión de destruir a David, olvidando su verdadera responsabilidad como rey. Para combatir la envidia, es esencial desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que ya hemos recibido de Dios, en lugar de anhelar lo que tienen los demás. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta a dar gracias en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando practicamos la gratitud, encontramos paz y fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando en que Él proveerá lo necesario en el momento correcto. Otra herramienta clave para vencer la envidia es la oración. Cuando comenzamos a sentir envidia en nuestro corazón, debemos llevar esa emoción a Dios y pedirle que nos ayude a soltarla. En el Salmo 139, versículos 23-24, David oró pidiendo a Dios que examinara su corazón y le revelara cualquier camino de perversidad en él. Esta oración nos recuerda que debemos permitir que Dios transforme las áreas de nuestra vida que pueden estar influenciadas por emociones negativas. La envidia no tiene por qué definir nuestras relaciones o nuestra manera de vivir. Con la ayuda de Dios, podemos aprender a reconocerla, confrontarla y superarla. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en agentes de unidad y reconciliación. En Juan 10:10, Jesús dice que el enemigo solo viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. La envidia es una herramienta que el enemigo usa para robarnos la alegría y destruir nuestras relaciones, pero Cristo nos ofrece un camino diferente, uno que nos lleva a una vida plena en su presencia. Si seguimos el ejemplo de Jesús, podemos liberarnos de la trampa de la envidia y caminar en la paz y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La clave está en confiar en que su plan es perfecto y en recordar que nuestra felicidad no depende de lo que otros tienen, sino de la relación que cultivamos con Él. La manipulación emocional es una de las herramientas más sutiles y devastadoras que pueden emplear las personas con intenciones maliciosas. Se infiltra en las relaciones de manera casi imperceptible, ejerciendo una influencia que a simple vista puede parecer inofensiva, pero que poco a poco va minando la confianza, el autoestima y la claridad de pensamiento de quienes la padecen. La persona manipuladora no siempre se presenta como alguien agresivo o dominante, sino que, en muchos casos, adopta una apariencia amable, generosa e incluso vulnerable, generando un sentimiento de culpa o responsabilidad en los demás. Esta estrategia le permite controlar a quienes la rodean sin que estos se den cuenta de que están siendo manipulados. La Biblia nos advierte sobre estas actitudes en Proverbios 26:24-25, donde se nos dice que quien odia puede disimularlo con sus labios, pero en su interior alberga engaño. Aunque sus palabras sean dulces, no debemos confiar en ellas, porque en su corazón hay perversidad. Este pasaje nos recuerda la importancia de estar atentos y discernir con sabiduría a quienes permitimos entrar en nuestras vidas. El objetivo de la manipulación emocional no es construir relaciones sanas ni fomentar el bienestar mutuo, sino ejercer un control encubierto sobre las emociones y decisiones de los demás. Para ello, las personas manipuladoras recurren a diversas tácticas, como el uso exagerado de halagos,
la victimización constante, el chantaje emocional y la insinuación sutil de que se les debe algo. Estas estrategias tienen un propósito claro: crear un vínculo de dependencia en el que la víctima pierde su autonomía y comienza a dudar de su propio criterio. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo advierte sobre este tipo de personas, describiéndolas como amadores de sí mismos, arrogantes, soberbios y manipuladores. Aunque en un principio pueden parecer inofensivos, con el tiempo sus verdaderas intenciones salen a la luz. Un claro ejemplo de manipulación emocional en las Escrituras se encuentra en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En 2 Samuel 15:2-6, Absalón se posiciona estratégicamente a las puertas de la ciudad y se muestra preocupado por la justicia, halagando y ganándose la confianza del pueblo. Sin embargo, su verdadero objetivo no era ayudar ni hacer justicia, sino usurpar el trono de su padre. Este relato nos enseña que la maldad no siempre se presenta con violencia o agresión directa, sino que, en muchas ocasiones, se disfraza de bondad y generosidad para alcanzar sus fines egoístas. Una de las formas más comunes de manipulación emocional es el uso de la culpa como herramienta de control. Las personas manipuladoras saben cómo jugar con los sentimientos de los demás para hacerles creer que son responsables de su bienestar, sus errores o sus fracasos. Se presentan como víctimas constantes, logrando que quienes los rodean sientan la necesidad de sacrificarse por ellos, aunque esto les cause daño. Esta estrategia genera un ciclo de dependencia emocional en el que la víctima se siente atrapada, incapaz de alejarse sin experimentar un profundo sentimiento de remordimiento. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esta trampa en Mateo 11:28-30, donde Jesús nos dice que llevemos nuestras cargas a Él, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Esto significa que no debemos cargar con pesos emocionales que no nos corresponden, ni permitir que otros nos manipulen con falsas culpas. Cuando sentimos que estamos atrapados en una relación en la que constantemente nos hacen sentir responsables de la felicidad o el bienestar de otra persona, es fundamental recordar que solo Dios tiene el poder de llenar el vacío en el corazón humano y que nuestra responsabilidad principal es con Él. Otra táctica común de la manipulación emocional es el uso del miedo. Las personas manipuladoras crean un ambiente de inseguridad y amenaza constante, haciendo que sus víctimas sientan que no pueden tomar decisiones por sí solas, o que cualquier intento de independencia traerá consecuencias negativas. Pueden insinuar que sin su ayuda todo saldrá mal, que nadie más los aceptará o que serán castigados de alguna forma si no siguen sus deseos. Este tipo de manipulación genera un estado de ansiedad y dependencia en el que la persona pierde la confianza en sí misma y en su capacidad para actuar libremente. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que no debemos dejarnos controlar por el miedo, sino confiar en la fortaleza que Dios nos da para tomar decisiones con libertad y sabiduría. En muchas ocasiones, alejarse de un manipulador puede ser difícil, especialmente cuando el miedo se ha arraigado en el corazón. Sin embargo, la Biblia nos anima a no temer, sino a buscar la dirección de Dios y confiar en su protección. La manipulación emocional también puede presentarse en forma de una constante demanda de atención y validación. Quienes la practican intentan hacer que todo gire en torno a ellos, exigiendo que sus necesidades sean siempre la prioridad y usando el chantaje emocional para asegurarse de que los demás se mantengan a su disposición. Al principio, pueden aparentar ser personas cariñosas y necesitadas de afecto, pero con el tiempo, su comportamiento revela un patrón de egoísmo en el que buscan absorber la energía emocional de quienes los rodean. Filipenses 2:3-4 nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los de los demás. Este pasaje nos ayuda a discernir cuándo una relación es sana y equilibrada, basada en el amor genuino y el respeto mutuo, y cuándo se está convirtiendo en una dinámica de control y manipulación. Es crucial entender que la manipulación emocional no solo afecta a quienes la experimentan directamente,
sino que también tiene un impacto negativo en comunidades enteras. Cuando este comportamiento se permite o se normaliza, genera división, desconfianza y un ambiente tóxico en el que la verdad y la autenticidad son desplazadas por el control y la manipulación. En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, lo que significa que cualquier ambiente marcado por la manipulación, la mentira y el caos no proviene de Él. Cuando nos encontramos en situaciones donde la manipulación parece reinar, es fundamental pedir a Dios discernimiento y sabiduría para saber cómo actuar sin caer en el juego del manipulador. La mejor manera de enfrentar la manipulación emocional no es mediante la confrontación impulsiva o el rechazo inmediato, sino con discernimiento y prudencia. Proverbios 4:7 nos instruye a buscar la sabiduría por encima de todas las cosas y a adquirir entendimiento. Esto implica analizar la situación con calma, buscar la guía de Dios y actuar con estrategia. En algunos casos, la mejor opción será establecer límites claros y evitar a la persona manipuladora. En otros, será necesario enfrentar la situación con una conversación honesta y directa. Lo importante es no permitir que la manipulación tenga el control sobre nuestras vidas. Además, es crucial recordar que quienes manipulan emocionalmente también están alejados de la verdad de Dios. Muchas veces, sus acciones son el resultado de heridas profundas o inseguridades no resueltas. Esto no significa que debamos tolerar su comportamiento, pero sí que debemos orar por ellos, pidiendo a Dios que los transforme. En Romanos 12, 20, 21 se nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer, y si tiene sed, le demos de beber, porque así haremos que se avergüence de su conducta. No debemos dejarnos vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. En última instancia, la manipulación emocional no puede prosperar en la vida de alguien que está firmemente anclado en su identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Él y reconocemos el valor que Dios nos ha dado, nos volvemos menos susceptibles a las estrategias de control de los demás. En Gálatas 5:1 se nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y a no someternos nuevamente a un yugo de esclavitud. Esto significa que tenemos la autoridad espiritual para rechazar cualquier intento de manipulación y para vivir con la seguridad de que Dios nos ha llamado a una vida de paz, verdad y libertad. Al mantenernos en comunión constante con Él y permitir que su Espíritu nos guíe, podremos discernir con claridad las intenciones ocultas de quienes intentan manipularnos y actuar con sabiduría y firmeza. Además de reconocer las señales de la manipulación emocional y establecer límites, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios para no caer en estas trampas. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con creyentes sabios y piadosos son herramientas clave para mantenernos firmes ante las estrategias de quienes buscan ejercer control sobre nosotros. La Biblia nos exhorta en Santiago 1:5 a pedir sabiduría a Dios, quien la concede generosamente sin reproches. Cuando enfrentamos situaciones en las que sentimos que estamos siendo manipulados o controlados emocionalmente, nuestra mejor respuesta es buscar la dirección divina antes de tomar cualquier decisión. Muchas veces, la solución no se encuentra en reaccionar impulsivamente o en intentar cambiar a la persona manipuladora, sino en fortalecer nuestra relación con Dios para que Él nos guíe en la forma correcta de actuar. Es importante comprender que la manipulación emocional es, en muchos casos, un reflejo del vacío y la inseguridad que la persona manipuladora lleva en su interior. Quienes ejercen este tipo de control sobre los demás a menudo tienen heridas profundas que no han sido sanadas y buscan llenar su falta de autoestima o sentido de valía mediante la dominación de otros. Aunque esto no justifica su comportamiento ni nos obliga a soportarlo, sí nos ayuda a comprender que la lucha no es solo contra la persona en sí, sino contra el engaño y el pecado que la han llevado a actuar de esa manera. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales de maldad. Este versículo nos anima a enfrentar estas situaciones desde una perspectiva espiritual, entendiendo que solo Dios puede transformar verdaderamente un corazón y traer restauración.
Cuando nos encontramos en una relación donde la manipulación es constante, una de las decisiones más sabias que podemos tomar es alejarnos o poner límites claros. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos a sacudirse el polvo de los pies cuando no sean recibidos en un lugar. Este gesto simboliza que no estamos obligados a permanecer en entornos que dañan nuestra paz, nuestra salud emocional y nuestra relación con Dios. En ocasiones, cortar lazos con una persona manipuladora puede ser difícil, especialmente si es alguien cercano como un amigo, un familiar o un compañero de trabajo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra prioridad debe ser buscar la voluntad de Dios y proteger nuestra paz espiritual. No significa que dejemos de orar por la otra persona o que le deseemos mal, sino que entendemos que no podemos sacrificar nuestra estabilidad y nuestro propósito en Dios para sostener una relación tóxica. La sanidad emocional después de haber experimentado manipulación también es un proceso que requiere tiempo y la intervención de Dios. Muchas personas que han sido víctimas de este tipo de control emocional sienten culpa, confusión y miedo de volver a confiar en otros. Sin embargo, la Biblia nos ofrece palabras de esperanza y restauración. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos da fuerzas para salir de relaciones dañinas, sino que también nos ayuda a sanar nuestras heridas y a restaurar nuestra confianza. Cuando permitimos que Él sane nuestras emociones, podemos caminar nuevamente con seguridad, sin temor a volver a ser manipulados. Además de la oración y la sanidad emocional, rodearnos de personas que reflejen el amor y la verdad de Dios es fundamental para fortalecer nuestro espíritu. En Proverbios 27:17 se nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que necesitamos rodearnos de personas que nos edifiquen, nos guíen en la verdad y nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe. Una de las estrategias del enemigo es aislarnos cuando hemos sido lastimados, haciéndonos creer que es mejor no confiar en nadie para evitar ser heridos nuevamente. Sin embargo, Dios nos creó para vivir en comunidad y para fortalecernos mutuamente en el camino de la fe. Buscar el consejo y el apoyo de personas sabias y piadosas nos ayudará a recuperarnos y a evitar caer nuevamente en relaciones manipuladoras. El perdón también juega un papel crucial en este proceso. Aunque el perdón no significa justificar el mal comportamiento de alguien ni permitir que nos sigan dañando, sí es un acto de obediencia a Dios que nos libera del resentimiento y la amargura. En Efesios 4:31-32 se nos insta a deshacernos de toda amargura, ira y enojo y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Guardar rencor solo nos ata emocional y espiritualmente a la persona que nos ha hecho daño, mientras que el perdón nos libera y nos permite avanzar con paz en nuestro corazón. Es un acto de fe que nos permite soltar la carga y confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. En última instancia, la clave para superar la manipulación emocional y evitar caer nuevamente en ella es fortalecer nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Dios y vivimos anclados en su verdad, nos volvemos menos vulnerables a las estrategias de manipulación. Juan 8:32 nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de Dios nos da claridad para identificar el engaño, la manipulación y las falsas intenciones de los demás. Nos permite actuar con sabiduría y discernimiento, sin caer en trampas emocionales ni permitir que otros controlen nuestra vida. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud emocional, ni bajo el dominio de quienes buscan manipularnos para su beneficio. Así como Jesús enfrentó la manipulación y la mentira con la verdad y la sabiduría divina, nosotros también debemos aprender a responder con firmeza y discernimiento. La paz que Dios nos ofrece no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que aún en medio de las dificultades, Él está con nosotros y nos guía en cada paso. Cuando enfrentamos situaciones de manipulación, en lugar de reaccionar con miedo o desesperación,
Debemos recordar que Dios nos ha dado autoridad para rechazar toda forma de engaño y vivir en la plenitud de su verdad. En Romanos 8:37 se nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo que significa que no importa cuán intensa sea la batalla emocional, con Dios de nuestro lado podemos superarla y salir fortalecidos. La victoria sobre la manipulación emocional no solo se trata de alejarse de personas dañinas, sino de fortalecer nuestro espíritu para no volver a caer en sus redes. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para discernir, protegernos y vivir en la libertad que Él nos ha prometido. A través de la oración, la sabiduría, el perdón y el fortalecimiento de nuestra identidad en Cristo, podemos romper con los patrones de manipulación y caminar en la luz de la verdad. No debemos temer ni sentirnos indefensos, porque Dios pelea nuestras batallas y nos da la fuerza para vivir en su paz y en su propósito. Cuando confiamos plenamente en Él, podemos estar seguros de que ninguna estrategia de manipulación tendrá poder sobre nosotros, porque estamos anclados en su amor y en su verdad eterna.